Mi nombre es María Hernández. Como lo digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra. Significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Okay. Bueno, hoy vamos a leer Hechos 14, pero también quiero hablarles de algo más. Quiero mostrarles. Esos son mis canales de contacto. TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa medio G2J, mi contacto de correo adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para oración, si tienen alguna petición de oración, si quieren algún consejo, o si quieren que les predique directamente. Bueno, el día de ayer, anoche hice un tema que fue bastante difícil para mí, porque es la parte más que más me genera tantas dudas en la escritura al leer eso y ver cómo los hombres actúan de la misma manera, ¿cierto? Ante una amenaza en la escritura, ¿cierto? Hubo 2 veces donde unos varones fueron amenazados sexualmente por todo un pueblo, ¿cierto? Y la respuesta siempre fue la misma. O sea, en una de las historias, que es la historia de Lot, que la hablé ayer en Génesis 19, la respuesta fue la misma. Lot iba a entregar a sus hijas para que fueran abusadas ellas en vez de los varones, ¿cierto? Y también en el otro pasaje que es posterior a este, ¿cierto? Es más adelantico, es es como en los no, es como en Jueces, yo creo que se encuentra ese pasaje. eh, También es terrible. O sea, en ese caso un señor volvió a ofrecer su hija. Un señor ofreció su hija y ofreció a la mujer del acompañante también, del que él estaba hospedando. Pero no, eso lo ofreció así. Pero ¿qué hizo el acompañante, el que se estaba hospedando? Él sacó a su mujer afuera. La sacó afuera para que todo ese pueblo, que ese pueblo pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿cierto? Lo abusaran. O sea, aquí estamos hablando de Sodoma y Gomorra, pero en ese tiempo era una misma tribu de Israel que se había reunido para abusar a un hombre que había llegado forastero. Siempre es como que el forastero, el que no es de la ciudad, entonces ese puede ser abusado por el pueblo. O sea, es lo que se hacía pues en esa maldad en ese tiempo. Entonces, eh, cada vez que yo leo ese pasaje es como si lo volviera a leer nuevamente y siempre tengo la misma sensación de cómo los hombres actúan de esa manera. O sea, ¿quién les dijo que pueden mandar a las mujeres a pagar por ellos? O sea, sí, simplemente, o sea, ¿quiénes son más malvados? Si ese pueblo que se reunió a abusar de unos hombres que llegaron, o ellos que sacan a su propio ser querido afuera para que sea abusado, ¿cierto? O que por lo menos lo ofrecen. Y a mí me parece siempre que son más malvados los de adentro de la casa, que son capaces de ir a decir, nos vamos a excusar en estas mujeres. Bueno, yo siempre que leo ese pasaje quedo así perturbada, como que, ¿qué es esto tan atroz? Pero al final llego a la misma conclusión, pero se me olvida, que es que esa es la historia humana, pero la historia en Dios es otra. La historia en Dios es que Dios mismo, o sea, el esposo, que es Jesús, se entregó por su esposa. En ese caso, Cristo, ¿que hubiera hecho? Él hubiera salido afuera, y es lo que hizo, salió afuera, para que su esposa fuera protegida, y su esposa somos nosotros, la iglesia, ¿cierto? Todos los humanos que creemos en Él. Entonces, Él fue herido a causa de nosotros, o sea, es como si hubieran venido a atacar a la esposa y él la defendió. Ni siquiera fue porque lo fueran a atacar a él. Recordemos, Cristo no lo atacaron. O sea, Cristo, porque Él es Dios. Él se hizo hombre para proteger a su esposa, ¿cierto? A proteger a aquella que iba a ser su esposa, que es la iglesia, que somos todos los humanos, hombres y mujeres, que creemos en Él. Entonces vemos eso tan maravilloso. Es diferente la historia en Dios. Entonces la historia en humano es desastrosa, pero la historia en Dios es una historia de amor. Es como si Lot hubiera dicho, yo me entrego, pero no le hagan daño a estas mujeres. Es como si ese esposo
de la historia que les cuento, que creo que es de jueces, hubiera salido afuera y hubiera dicho, yo salgo pero no afecten a mi esposa, ¿cierto? Pero no, al contrario, llegó y la lanzó. O sea, el humano es así. O sea, el humano es, recordemos cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Adán apenas pecó? Ah, no, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí, como si lo hubieran obligado, como si le hubieran puesto un arma encima. O sea, él fue la decisión, ¿cierto? Y aquí parece, ay, porque soy mujer estoy haciendo eso. No, es porque es la historia. Siempre el más débil, entonces el mayor se aprovecha del más débil, en este caso la mujer. Por eso la escritura dice, la mujer es el vaso frágil, pero en Dios nosotros somos los más débiles, los humanos, que hacemos como esas veces de mujer, y que hace el hombre, que sería Dios en este caso, la protege. O sea, ese es el amor verdadero. El otro es la cobardía. O sea, siempre en el humano sin Dios hay que cobardía, pero en Dios ¿qué hay? Hay valentía. Tan valiente como para hacerse hombre y morir por nosotros en una cruz. Y ahora, Lot también debió haber hecho lo mismo, haberse entregado él a cambio de sus hijas. Pero no lo hizo así, sino que ofreció a sus hijas para que él no fuera afectado, ¿cierto? Bueno, ¿y el Padre qué pasó? ¿Qué pasa con nuestro Padre? Recordemos que cuando Cristo vino, Él dijo, el Padre y yo somos uno solo somos. Entonces recordemos también el Padre hizo eso por nosotros. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, todos me dejaron solo, pero el Padre está conmigo. Entonces la obra, aunque fue Cristo el que se hizo carne, la obra realmente la hicieron los dos. O sea, tanto el Padre como, o sea, el Padre se entrega por nosotros, que somos sus hijos. Y el Hijo se entrega por nosotros, que somos, ¿qué? Su esposa. Entonces debemos entenderlo de esa manera. Ahí sí cobra sentido esa historia, y ahí sí vemos, o sea, el contraste en lo que somos nosotros como humanos, pero qué es Dios, es diferente. Por eso en el humano no debemos confiar, ni siquiera nosotros, pero en Dios siempre debemos confiar. Bueno, y hoy entonces era como porque sí que les quería decir, a mí esa historia, y siempre que la leo es como algo nuevo y siempre me genera un choque. Siempre es como que por qué esa historia está ahí y por qué esos varones actúan siempre de la misma manera. Porque actúan entregando a las mujeres. O sea, ¿qué es esto? Como si eso fuera una norma, como si eso fuera moral, como si eso fuera ético. O sea, pero es la manera de Dios mostrarnos qué es lo que hace el humano. Pero ¿qué es lo que hace Dios? El humano es cobarde, pero Dios es valiente, ¿cierto? Tan valiente para hacerse hombre y morir en una cruz por nosotros. Bueno, ahora sí les pido que me acompañen a leer hoy el tema de hoy, que es Hechos 14. Ay, Dios, aquí está. Lo cerré, ¿o no? Entonces en Hechos 14 quedamos en que Bernabé y Pablo fueron a predicar a un lugar y de ese lugar lo sacaron, ¿cierto? Porque tuvieron envidia de ellos. Hechos 14. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, ¿quién juntos? Pablo y Bernabé, porque nos cuentan la historia en Hechos 13 que Juan Marcos, que iba con ellos, los abandonó y se fue otra vez a Jerusalén. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que desobedecieron, incitaron y contaminaron las mentes de los gentiles contra los hermanos. A pesar de eso, permanecieron allí mucho tiempo, hablando osadamente, confiados en el Señor, dando testimonio de la palabra de su gracia. Y aconteció que por sus manos se hicieron señales milagrosas y prodigios. Y la población de la ciudad se dividió, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Pero cuando surgió un complot de gentiles y también de judíos con sus gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, al darse cuenta, huyeron a las ciudades de Licaonia, y a Listra y a Derbe, a la región circundante. Y allí se quedaron anunciando la buena noticia. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies, era cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses han bajado a nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, llevando toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos la buena noticia para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas las naciones que anduvieran en sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Diciendo estas cosas, a duras penas refrenaron la multitud para no ofrecerle sacrificio. Pero llegaron los judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasando por Pisidia fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Bueno, mis amados, aquí vemos esta historia y como nos dijo Pablo, es necesario que entremos al reino por medio de mucha controversia, ¿cierto? O sea, la gente piensa que llega a Cristo y entonces se le abrieron todas las puertas y ya entonces tienen vida buena. Y la gente que vive en ese evangelio de prosperidad donde usa a Cristo, pues pertenecen a la iglesia la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Que le dice el Señor: te crees que eres rico, pero eres pobre, eres miserable. Porque la verdad es que no estoy diciendo que tenemos que vaya a buscar el sufrimiento, sino que entienda. El Señor lo dijo: si al maestro lo persiguieron, ¿qué harán con ustedes? ¿Cierto? Siempre va a haber persecución. Mire, en el evangelio hay salvación, pero en medio de persecución. O sea, no podemos creer que se puede evangelizar sin que haya persecución. Va a haber siempre persecución, siempre en dificultades. Porque es que en las dificultades es que se fortalece nuestra fe. ¿Cómo se prueba la fe? Con dificultades. O sea, si usted todo está bien, usted no ejercita su fe. Pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando todos ejercitamos nuestra fe. Entonces, mire cómo el Señor, a pesar de que apedrearon a Pablo, Pablo posiblemente, pues no le pasó nada. O sea, eso era para que lo mataran, pero es que estaba protegido por Dios. Él se paró. O sea, todo lo dieron por muerto. Entonces, ¿cuánto le dieron? Hasta que ese ya no vive. Pero se paró como si nada cuando llegaron los discípulos. Porque no era, o sea, a nosotros no nos mata cuando quieran. Cuando predicamos el evangelio no nos matan cuando quieran. Nos matan cuando el Señor
lo permite, cuando el Señor nos va a llevar. Esa es la garantía que tenemos todos los que estamos en el reino de Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso dice el Señor, todos sus cabellos están contados, no teman. O sea, ni un cabello va a caer si el Señor no lo permite. Y todo se hará en la perfecta y gloriosa voluntad de Dios. Bueno, entonces, eso fue lo que dijo Pablo. Y que vemos cómo ellos predicaron y cómo tuvieron persecuciones en todos los lugares. Pero a pesar de que tuvieron persecuciones, en cada lugar donde iban tenían discípulos. Y ya no solamente eran discípulos judíos, sino discípulos gentiles, ¿cierto? Tanto judíos como gentiles pertenecían a la iglesia. Y él les dejó, como dice la escritura, le dejó unos ancianos para que los guiaran, porque la iglesia estaba empezando. Entonces dejó unas personas como encargadas para que los estuvieran, pues como que se estuvieran encargando como ellos, con los que ellos iban a estar más en contacto. Sin embargo, mire que Pablo no dejaba esas iglesias. Volvieron otra vez a cada una de esas iglesias y regresaron después a Antioquía, que fue donde ellos partieron. Es como la iglesia central que ellos tenían. Una de las Antioquías, que fue donde los enviaron a hacer viajes por todo ese imperio romano, que fue que ellos estuvieron visitando. Bueno, realmente, ¿qué podemos sacar de este mensaje? Eso, o sea, estar en Cristo, mis amados, ya no hay preocupaciones, ya no hay dificultades, no, lo que hay es valentía, ¿cierto? Valentía para ir a predicar el evangelio y saber que nos van a venir a atacar, ¿cierto? Moralmente, éticamente, económicamente. ¿Cuánta hambre pasó Pablo? Muchas. Incluso Pablo estuvo tiempo, casi no sé cuántos días estuvo en alta mar, ¿cierto? Sin comer, sin nada, sin beber, y ya pensando nos vamos a morir. Entonces Dios permite todo eso en nuestra vida para ejercitar nuestra fe. Sin embargo, tenemos que tener la mente. Por eso yo he dicho que son 5 áreas. Yo descubrí el año pasado que son 5 áreas en nuestra vida, y la última área de todas es la ministerial. ¿Por qué es la última? Porque esa área es la donde usted, cuando llega a esa área, usted no puede dar vuelta atrás. Y en esa área es donde usted es tan probado, tan de todo, que usted dice, yo entrego todo, pero ya me voy a plantar, voy a predicar, voy a hacer la voluntad de Dios independientemente. Paso hambre, paso necesidades, dañan mi moral, mi nombre, no importa, ¿cierto? Porque el Señor dijo, si a mí me trataron, ¿qué le decían al Señor? Que él sacaba demonios en nombre de Belcebú. O sea, era porque Belcebú le daba ese poder. Entonces la gente, o sea, nosotros lo que menos nos debe afectar es lo que digan la gente. Digan. Pero lo que sí nos debe afectar es nuestro testimonio. De Jesús decían cosas, pero las pruebas mostraban lo contrario, ¿cierto? Siempre le hacía todo en el nombre de Dios y nunca hizo nada malo, nunca le robó a nadie. Entonces una cosa es que hablen mal de nosotros, pero que no hayan pruebas, que no pueda haber ni una sola prueba, porque eso es lo importante. O sea, una cosa es porque hay gente que se excusa, no, que hablen mal de mí, eso no importa, pero son gente mala, malvada, ¿cierto? Que sí hay pruebas, que han abusado, que han hecho cosas malas. No, yo estoy hablando es que cuando hay rumores que dañen nuestro testimonio, eso no daña nuestro testimonio, porque nuestro testimonio está delante de Dios y Dios va a respaldarnos siempre, nos va a respaldar, va a hacer que aún crezcan más a pesar de las cosas, y nuestro testimonio va a seguir siendo el mismo en amor, ¿cierto? La gente que está a nuestro alrededor va a saber que actuamos bien, que tenemos buen testimonio, que no estamos haciendo nada malo. Incluso los que nos acusan van a saber que es mentira, que ellos todo eso lo están inventando, que no es verdad, que no hemos abusado de ellos, que no le hemos robado nada, que no le hemos quitado nada, que no hemos hablado mal de ellos. Ellos van a ser igualmente testigos de nosotros, de lo que hacemos. Entonces, venir a Cristo no es para que nos alaben a nosotros, sino para que el nombre de Dios sea engrandecido. Por eso, mis amados, el área ministerial es la última, porque en esa área usted se derrama completamente, se entrega completamente y ya no pide más nada. Y ya no está mirando qué le van a dar, sino cómo se ofrenda usted al Señor. Pero para llegar a esta área ministerial, primero hay que pasar por
las otras áreas y tener bien esas otras áreas. ¿Y cuáles son esas áreas? Primero, el área espiritual, y esa área espiritual tiene que ver nuestra relación con Dios. Hay gente que tiene ministerio y no tiene comunión con Dios. No tienen comunión con Dios. Y primero, la primera área nuestra es el área espiritual, la comunión con Dios. La segunda área es el área del alma, y es todo lo que realmente a nosotros nos satisface como hombres o como mujeres. Esa es el área de lo que somos realmente en el alma, hombres o mujeres. La tercera área es la área familiar. Y ahí está, en la segunda área está incluida si estamos casados nuestro esposo. Pero si no estamos casados está incluido que nos unamos realmente a Cristo. La tercera área es el área familiar, que ahí primero nuestra familia es nuestro hijo si tenemos hijos, luego los padres, luego los hermanos, luego los amigos. La cuarta área, podríamos decir el área laboral, pero no solamente es el área laboral, sino lo que amamos secularmente, lo que nos hace felices, ¿cierto? Puede que no nos dé plata, pero es lo que nos hace felices, ¿listo? En la tierra. Y la quinta área es la ministerial, por eso es la última. Porque después de que usted ha pasado todo eso, de que usted protege a su familia, de que usted tiene una buena relación con Dios, de que usted trabaja, mi amado. O sea, es que el ministerio no es para que a usted lo mantengan. El ministerio es, Pablo dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Y Pablo, que es nuestro apóstol, él siempre trabajó. O sea, el apóstol de los gentiles. Yo no estoy hablando de los judíos, eso es otro cuento. Pero el apóstol de la iglesia gentil nos enseñó a trabajar. No, que eso no significa que no podamos recibir ofrendas, que no nos puedan dar algo. Sí, nos podemos recibir, pero que lo que digo es que no estamos en el ministerio porque sea un trabajo. Estamos en el ministerio porque es una vocación, porque damos de gracia, porque hemos recibido de gracia. Es la prueba de que en esas otras áreas hemos sido tan bendecidos que le decimos al Señor, Señor, gracias. Gracias, mi familia está bien, mi hijo está bien, gracias, mi relación contigo está bien. Gracias, Señor, porque me gusta la profesión que tengo. Gracias, Señor, porque tantas cosas, me siento completa en Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando todas esas áreas están bien, entonces llega el área ministerial, porque el área ministerial es donde ya me diste tanto, yo te doy esto, Señor, y ya no necesito más. Yo sé que esas áreas van a seguir guardadas y custodiadas. No significa que voy a abandonar a mi hijo, no significa que vaya a abandonar mi profesión, no significa que me vaya a abandonar como mujer, ¿cierto? Ni que vaya a abandonar a mi familia, ¿cierto? No significa nada de eso. Significa que voy a servir en el ministerio sabiendo que en las otras áreas tengo testimonio. Por eso dicen que los ancianos tenían que tener testimonio, que fueran marido de una sola mujer, que no le robaran a nadie, que trabajaran, que no fueran bebedores. Eso, las otras áreas deberían estar bien. En cambio, hay gente que viene al ministerio, su familia destruida, sus hijos vueltos nada. Y la palabra dice, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que un anciano o un ministro o alguien que venga a hacer ministerio teniendo su familia vuelta a nada, vaya, arregle su casa primero. Su ministerio es su casa, ese es el primer ministerio. O sea, no, si mi primer ministerio es mi hijo, ¿cierto? Ese es mi primer ministerio. Siempre tenemos ministerio. El hecho de que no lo hagamos hacia afuera, ya en forma ya hacia Dios, ¿cierto? Sino con nuestra casa, porque no nos podemos quedar en nuestra casa. El ministerio es para todo, pero en nuestra casa, en esas 4 áreas, tenemos un ministerio como tal, protegiendo a nuestra familia, aún a nuestros compañeros de pronto de trabajo, orando por ellos, ¿cierto? Eso siguen siendo parte como de ese ministerio. No significa que no hacemos. Lo que pasa es cuando ya venimos al ministerio, ya se expande, ya es a nivel de todo el que está. No solamente nuestros amigos, sino no solamente nuestros compañeros, no solamente nuestra familia, sino todos los demás. Bueno, yo le agradezco a Emanuel, a Luis, a Kevin por haberme como acompañado en este tiempo, y también que hay otra persona más conectada, pero a Sofía. Muchas gracias a Anán, que Dios me los bendiga mucho. Yo la verdad, sí, ya estoy terminando este tema. Bueno, ya para terminar, entonces les quiero volver a compartir mis canales, mis contactos. Entonces en TikTok soy @adasa.predicaciones, en YouTube @adasa _medio G2J. Mi contacto de correo es adasapredicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si quieren que les predique directamente, si tienen alguna petición de oración, algún consejo.
Hagan lo que yo estoy muy dispuesta para esto, realmente, ¿cierto? Mi interés no es monetario, mi interés no es me gusta, mi interés es que ustedes estén bien y que Dios, agradar a Dios realmente de todo corazón, que lo que yo haga realmente a Él le guste. Bueno, ¿y qué más quería decir? Bueno, yo estoy tratando, pero todavía no lo he logrado, de transmitir en vivo a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por ahora sí lo estoy haciendo a las 10 de la noche, pero en la mañana sí trato de hacer antes de mediodía, pero no me ha dado para hacerlo a las 6. Pero ese es mi proyecto, hacerlo a las 6 de la mañana, hacer esos dos en vivos. Bueno, les agradezco mucho, que Dios me los bendiga, que tengan un día muy bendecido y que recuerden, mis amados, uno no viene a Cristo para arreglar la vida en la tierra. Uno viene a Cristo para servirle. Él es el Señor y nosotros somos los esclavos. Si no vamos con esa actitud donde Cristo nos puede llamar por una mala circunstancia que estemos enfrentando. Claro que sí. A mí me llamó no así. La verdad, a mí no me llamó así. A mí me llamó porque puso hambre en mi corazón por Él. Yo no estaba pasando una mala situación. La mala situación es que tenía mucha necesidad de Él, mucha, mucha, mucha. Él puso mucha necesidad en mí por Él, y por eso fue que lo busqué. Pero muchas personas llegan a Cristo por medio de dificultades, de pérdidas, de duelos, de faltas económicas, pero no se pueden quedar ahí, ¿cierto? Dios viene para mostrar: yo soy el que siempre te ha ayudado, pero ahora no puedes estar conmigo para que yo te resuelva la vida. Porque recuerda que tu vida no es esta tierra, tu vida es la eternidad. Entonces aquí entrégate completo a mí, que yo te amo. Dice el Señor: yo te amo y yo no te voy a, aunque pases dificultades, vas a estar feliz. Aunque tengas faltas económicas, vas a estar feliz. En cambio, hay otros que tienen todo y son infelices. Entonces el Señor dice: yo les garantizo que yo les doy la paz que sobrepasa todo entendimiento, que ustedes van a estar gozosos y felices a pesar de todas dificultades. Bueno, mis amados, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan un feliz día.